que estaba el tabernáculo, hay excavaciones hoy en día y ahí tienen algún tipo de banderines de cada una de las tribus de Israel, pero quise ilustrar para que tuvieran una idea el lugar donde estaba el tabernáculo y cómo es que desde los montes de Shiloh, que ahí se pueden ver en esta fotografía, las personas que pudieran ver el tabernáculo a la distancia podrían desde un altar personal o familiar ofrendar al Eterno y de esa parte cumplir con los mandamientos de traer una ofrenda delante del Eterno. Una vez que la casa es construida en Jerusalén, los altares familiares personales quedan prohibidos y nada más el altar del santuario es el que es oficialmente utilizado para los servicios delante del Eterno. Los hijos de Elí. Dice el capítulo 2 del libro de Samuel, capítulo 2, dice, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Eterno, ni la costumbre de los Kohanim con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del Cohen con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el Cohen para sí. Así hacían en Shiloh con todos los israelitas que ahí iban. Verso 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del Cohen venía y decía al hombre que ofrecía el corbán, da al Cohen carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía, ciertamente deben quemar primero la grosura y después toma todo lo que tú quieras, él respondía, no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. Y el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Eterno, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Eterno. Los corbanot del Eterno, los hijos de Elí no respetaban las ofrendas del Eterno. Y ahorita vamos a ver que fueron 3 los grandes pecados de los hijos de Elí. Uno de ellos es el que menciona estos versículos, que el ayudante, en este caso, venía el que era ayudante, el criado del Cohen, y venía y tomaba lo que él quería para llevárselo a los Kohanim. Y quienes estaban ahí decían que no deberían hacer eso, porque primero se tiene que verter la sangre de la ofrenda del animal. El animal que está siendo degollado, la carne tiene que ser esparcida en el altar primeramente, y eso lo hacían bien. Si tomaban la sangre y la ponían sobre el altar. Número 2, después de poner la sangre en las esquinas del altar, de acuerdo a lo prescrito para cada ofrenda, se tenía que poner parte del animal, lo que correspondía para el Eterno, ponerlo encima del altar para que se quemara. Y estos hombres, los Kohanim, venían y tomaban la carne antes de que se pusiera la carne que le pertenecía al altar del Eterno. Y esto es lo que no era correcto delante del Eterno. Había partes que le correspondía al Cohen de acuerdo a la Torá. Es normal que ellos buscaran su parte, pero en este caso ellos no esperaban para hacer las cosas como la Torá no lo explica con detalle, pero como se supone que debe dársele honor primero al Eterno y después a la casa de cada uno de los Kohanim. Y ellos tomaban, dice el verso 15, además, antes de quemar la grosura, el criado del Cohen venía y le decía al hombre que traía la ofrenda, dame lo que es la parte para el Cohen, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Porque cuando traían las familias sus corbanots al santuario, los Kohanim tenían que degollar la víctima y hacer todos los cortes y luego se la entregaban a la persona que traía la ofrenda, separando previamente lo que correspondía al Eterno. Y ya la persona, la familia que traía su ofrenda, le daba su parte a los Kohanim. Y no esperaban a que las familias le entregaran. Ellos reclamaban con anticipación la carne. Dice, dánosla ahora cruda y no queremos estar esperando hasta que digas, se las voy a entregar asada o cocida o cuando ya esté preparada, dánosla ahora mismo. Y este es el número 2 de las transgresiones que los Kohanim hacían
tomaban las partes de los Kohanim, de los Korbanot por la fuerza delante del pueblo, y esto no era correcto. Traían ellos mucho, una manera perversa de hacer los servicios delante del Eterno, y esto es algo muy grave porque en la casa de santidad no se puede operar de esa manera. Y el tercer pecado que ellos hacían era que retenían algunas de las mujeres que traían sus ofrendas ahí. La escritura dice que estaban con ellas, pero ahorita vamos a ver qué es lo que los sabios nos dicen al respecto. Elí reprende a sus hijos. Dice Primera de Samuel capítulo 2 del 22 al 26. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacen estas cosas, las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Eterno. Si un hombre peca contra otro, el Eterno mediará por él. Pero si un hombre peca en contra del Eterno, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Eterno quería que murieran. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Eterno y para con todos los hombres. Entonces aquí este versículo nos dice el pecado número 3 de los hijos de Elí, que ellos, dice el versículo 22, se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y eso es lo que dice la parashá Pinhas acerca del príncipe de la tribu de Shimeón, Simri, que hizo lo perverso con Cosbi. En este caso no está sucediendo de esta manera. La Gemara nos explica ampliando en este pasaje y dice que lo que ellos hacían es que debido a su deseo de tener la carne que ellos quisieran, lo mejor de lo mejor lo reclamaban y ni siquiera le daban la honra al Eterno poniendo la parte que correspondía al altar primeramente, sino que reclamaban lo que a ellos les pertenecía. No sé si posiblemente para invitar a sus amigos a comer todas las tardes o tal vez hacer fiestas o cambiarla por algunas otras cosas. No sé qué es lo que ellos hacían cuando se beneficiaban. De todas maneras se iban a beneficiar de la carne, pero reclamaban lo mejor de lo mejor por alguna circunstancia que la Escritura no nos explica. Y cuando la mujer que da a luz, dice la Escritura, tiene la obligación de venir delante del Eterno y traer la ofrenda correspondiente por haber dado a luz, ya sea un cordero, un becerro de la vacada, o en todo caso, cuando no tiene suficiente dinero la familia, era al menos traer 2 tórtolas o 2 palominos. Y cuando las mujeres que no tenían grande capacidad económica venían delante de los hijos de Elí, traían sus palominos, traían sus avecillas. Y esto era algo que, para el carácter de lo que nos está narrando el libro de Samuel, de cómo se comportaban los hijos de Elí y los que con ellos andaban a su alrededor, era posiblemente una ofensa. ¿Y quién iba a poder tomar como prioridad las avecillas por encima de la carne de los becerros, o del cebo de los carneros, o de la carne de los corderos, o de los machos cabríos que traía la gente? ¿Quién iba a preferir carne de pájaro con relación a toda la cantidad de carne que le corresponde? El pecho y una de las piernas de los animales grandes le corresponden por derecho al Cohen que está haciendo la ofrenda en ese día. Entonces, ellos lo que hacían, le decían a las mujeres, espérense aquí, dejen sus ofrendas ahí y vamos a hacer el ritual en unos momentos más. Pero ellas, las mujeres, tenían temor de que ellos no cumplieran su palabra y no podían regresar a sus casas, nuevamente a sus labores cotidianas, sin asegurarse que estaban poniendo delante del altar del Eterno lo que corresponde a la ofrenda que la Torá demanda cuando una mujer da a luz. Y porque ellos las hacían esperar, ellas no querían regresar a sus hogares hasta asegurarse que los hijos de Elí hacían lo correspondiente, y algunas estaban ahí hasta pasar toda una noche y tardaban en regresar a su hogar, y esto delante de los ojos del Eterno era una transgresión muy seria.
Era como si estuvieran reteniendo a las mujeres en el santuario por una noche, es no dejarlas estar con su esposo. Y la escritura nos lo narra y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Es una grande transgresión para alguien del rango de estos jóvenes Kohanim que ellos retengan a las personas que están trayendo los korbanot al santuario. Es algo que el Eterno no le agradaba a nada. Y por eso él dice, ¿por qué? Pero ellos no escucharon la voz de su padre. ¿Por qué? Porque el Eterno ya dice, tienen que morir. Lo que están haciendo no es correcto. Y como conclusión dice el verso 26, y el niño Shmuel crecía en estatura y en gracia para con el Eterno y para con todos los hombres. La semana pasada vimos la similitud del carácter de Shmuel con Yeshua. Y ahora vemos un pasaje nuevamente cuando Yeshua es encontrado que está disertando con los sabios de Israel en el santuario. Dice que el niño crecía en estatura y en gracia para con el Eterno y con todos los hombres. Se vuelve a repetir aquí esa frase nuevamente. Hay una profecía en el Primera de Samuel, del capítulo 2, 29 al 35. Dice, ¿por qué pisotean mis sacrificios y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí. Aquí está el Eterno reclamándole a Elí por el comportamiento de sus hijos. Dice, se engordan ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Eterno, Elohim de Israel, declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Eterno declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honren y a los que me menosprecien serán tenidos en poco. He aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás la angustia de mi morada, a pesar de que todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Aquí está diciéndole el Eterno, la descendencia de Elí, no va a haber varones en tu casa que vivan largos días, van a morir jóvenes. Verso 33. Sin embargo, algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, para que a tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra, pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Pinjas. En el mismo día morirán los dos. Pero levantaré para mí un Cohen fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa permanente, y él caminará por siempre delante de mi ungido. Y esta es una profecía sumamente importante. Ahorita vamos a ver cómo nos transporta hasta tiempos del Brit Hadashah, pero es sumamente importante cómo los descendientes de la casa de Elí, el Eterno está diciendo, van a morir todos de jóvenes en la flor de su juventud y no van a llegar a la vejez, por cuanto en la flor de su juventud, cuando debieron haberme entregado ellos toda su fuerza y dándome un servicio en mi altar, por cuanto ellos desechan la fuerza de los jóvenes sirviendo al Eterno, ahora no dejaré yo que alguien madure o que llegue anciano de días en tu descendencia, Elí. Todos tus descendientes van a morir jóvenes por causa de esta transgresión. Y aquí podemos ver cómo el pecado de un miembro del cuerpo de Israel afecta a toda la comunidad. Y cómo cuando un miembro de la comunidad hace misericordia y justicia, afecta y trae un beneficio a toda la comunidad. Y de igual manera hemos aprendido que el sufrimiento del justo cubre por las transgresiones de toda la comunidad. De igual manera, la perversidad de un inicuo también trae consecuencias a toda la comunidad. Y aquí el Eterno había hecho una promesa de darle la quejuná a la descendencia de Elí. Y por causa de la transgresión de los hijos de Elí, ahora la quejuná está siendo afectada. La quejuná es el sacerdocio, como tradicionalmente se traduce. El Cohen, el sacerdote, la quejuná, es los que hacen el servicio delante del Eterno. Y el Eterno promete levantar un Cohen fiel
que hará conforme a todo lo que el Eterno quiere en su corazón y en su alma, y éste va a edificar una casa duradera. El Eterno le va a edificar una casa duradera, perdón, y este Cohen fiel andará siempre delante de el Mesías. Ahora quiero mencionar un poco de los korbanot, nada más para que tengamos una idea. Todas las ofrendas que traían las personas al santuario, en este caso cuando los hijos de Eli estaban haciendo el servicio, tenemos al lado izquierdo el Korban Hatat. El Korban Hatat es la ofrenda que se trae por causa de la transgresión o del pecado. Hatat, transgresión ya sea personal o comunitaria, también quien sea un voto nazareo, el Metzora, y también quien cometía idolatría tenía que traer un Korban Hatat. ¿Qué tipo de animal tenía que traer? Un toro, un becerro o un cordero. El Korban Olá, el Korban que tenía que consumirse totalmente en el altar, es el que traía una mujer que daba a luz, alguien que hacía conversión, alguien que también transgredía con idolatría, alguien que estaba haciendo la pureza de Nazareo, Nazir Tajor, y también una ofrenda voluntaria, era una Korban Olá. ¿Qué tipo de animal? Toros, corderos, o los más pobres traían 2 palominos, en este caso la mujer que dio a luz. El Korban Hasham, la ofrenda Hasham, se le llama pecado dudoso, transgresión dudosa. Una joven que fue difamada cuando se iba a casar y fue avergonzada, tiene que traer también este tipo de ofrenda. El Nazir Tamei o el Metzora tenían que traer carnero y cordero. Las ofrendas de paz, Korban Shelamim, tenía que traer estas ofrendas. El Nazir Tajor, quien se purificaba de su nazareato, la voluntaria, y también una Korban Toda, una ofrenda de acción de gracias, es conocida como Shelamim. ¿Y qué tipo de animal traía? Cordero, carnero y de la vacada. Y había otros tipos de korbanot, como es el korban por el Bekor, por el primogénito, por el diezmo, y también en tiempo de Pesaj se traían las ovejas. Entonces, solamente quiero ilustrar que en todo el conjunto de korbanot que se traían al altar, que la comunidad traía delante de los hijos de Eli, traían toros, becerros, corderos, carneros, ovejas, cabras, etcétera, etcétera. Y de todos estos animales, ellos escogían lo mejor para ellos. No esperaban a que los miembros de la comunidad le dijeran, esto es para ti, Cohen del Eterno. No esperaban, ellos lo tomaban por la fuerza. Y al Eterno no le agrada que el servicio en su casa se haga en estas condiciones. Tiene que el servicio al Eterno hacerse de una manera humilde, de una manera pensando en los demás y no en uno mismo. Y el Eterno es el que le da la honra. Dice, el que se humilla, yo lo exalto, pero el que se exalta, yo lo voy a humillar. Y estos jóvenes se exaltaron tomando por la fuerza, y el Eterno trajo sobre ellos lo que no esperaban. Tal vez pensaron que toda su vida iban a estar tomando por la fuerza los alimentos de los fuegos del Eterno, mas sin embargo el Eterno tiene que hacer lo propio y les quita la vida para que no sigan trayendo maldad, confusión al pueblo de Israel. Entonces, estos son los korbanot a grosso modo. Aquí tengo conmigo un Tanakh de Art Scroll, y este Tanakh en la parte final trae un apéndice, apéndice B, y aquí vienen con detalle todas las ofrendas. El Korban Hatat, que tiene que traer el Cohen Gadol en Yom Kippur, el toro que se trae por las transgresiones de la congregación, un Hatat por la idolatría de todo el pueblo, o un toro porque se ha ungido a un Cohen. Y vienen los tipos de animales con más detalle. Solamente yo les quise ilustrar con los más conocidos para mostrar que los hijos de Eli querían grande cantidad de carne cada día por diferentes razones que la escritura no nos especifica, pero que sabemos que era porque tenían ese deseo de poder tener riqueza y tener mucha comida. No sé qué hacían con tanta comida. Alguien que come en la mañana bistec, almuerza bistec,
desayuna bistec, come bistec, cena bistec, día que entra y día que sale, y todavía reclamar y reclamar y reclamar. El Eterno se cansó de la actitud de estos jóvenes y prefirió quitarlos del servicio en el santuario. Voy a la siguiente lámina. En el caso de la mujer que da a luz, la mujer que da a luz tiene que cumplir las responsabilidades que la Torá le impone antes de volver a su vida marital cotidiana. Cuando una esposa da a luz a un varón, tiene que estar por 7 días prohibida. Después de dar a luz, por 7 días está prohibida al varón por causas ya obvias. Pero por 33 días no puede ir al templo, sino cuando se cumple el día 40, ella trae su ofrenda, lo que dice la Torá. Si tiene manera económica, trae un animal grande. Si no tiene manera económica, trae 2 tórtolas o 2 palominos. Y muchas de estas mujeres que traían sus avecillas, los hijos de Elí no aceptaban lo que ellas les traían. Cuando una mujer daba a luz a una niña, por 14 días estaba prohibida para su esposo y por 80 días no podía ir al templo hasta que se cumpliera el periodo requerido, y entonces podía traer su corbán y estar en total pureza con su esposo y delante del Eterno para hacer los servicios que le corresponden, en este caso a la mujer, en su hogar o en el santuario. Y podemos imaginarnos una mujer que no podía ir al santuario hasta que se cumplieran 80 días porque tuvo una niña, y que llegue al santuario y que los hijos de Elí dicen, ¿dónde está tu ofrenda? Y ella dijo, pues soy pobre, nada más traigo estas 2 avecillas. Y digan ellos, ahí déjalas, al rato te atendemos. Y ella dijo, no me voy a mi casa, vivo muy lejos y no me voy de aquí hasta asegurarme que mis avecillas son puestas en el altar para entender y asegurarme que puedo regresar a mi casa y he cumplido con mi parte. Y si ella veía que ellos no ponían su ofrenda en el altar, se esperaba ahí. Y a veces ellos no lo hacían porque preferían darle lugar a quienes traían el buey, el becerro, la oveja, el carnero. Y el Eterno dice, delante de mis ojos es como si ellos estuvieran deteniendo a las esposas de otros hombres toda una noche sin ellas tener la necesidad de estar afuera de su casa por cómo se comportan estos jóvenes. Y este es el pecado que hacían estos hijos de Elí, esas 3 transgresiones. Reclamaban lo mejor, enviaban a sus criados por lo mejor, retenían a las mujeres, pero el peor de las transgresiones es que se servían con cuchara grande, como decimos coloquialmente. Antes de servirle al Eterno, se servían a ellos primeramente. Y esto es lo que el Eterno no toleró entre las demás cosas de los hijos de Elí. Aquí tengo enumerados los 3 pecados de los hijos de Elí. El ayudante tomaba lo que quería. El número 2 es la peor de las transgresiones. El Cohen tomaba su porción a la fuerza antes de que pusiera en el altar lo que corresponde al Eterno. Y número 3, hacían que las mujeres esperasen más de lo que deberían. Y esto es algo que le cansó al creador del universo, bendito sea su nombre. Tuvo que darle muerte a los hijos de Elí. Algo muy importante es que de los hijos de Elí, sabemos que Aarón el Cohen, tuvo a Nadab y Abijú, los cuales murieron porque trajeron un fuego que no era el que el Eterno quiso al santuario. Y cuando ellos trajeron ese fuego, fueron muertos, y le quedaron Eleazar e Itamar. Y de Eleazar e Itamar, la escritura nos dice que Moshe y después más tarde también Samuel y el rey David estructuraron las 24 órdenes sacerdotales. De la línea de Eleazar, a la cual el Eterno escogió para que de ahí vinieran los Kohanim, los Kohen Gadols, el Eterno escogió a Jehoiarib, que es la primera orden de los Kohanim. La segunda viene de Itamar, es Jedeiah, del lado derecho. Volvemos al lado izquierdo, Harim es la número 3,
y Seoarim de Itamar, la número 4. De Malhija es la número 5 de Eleazar, y de Itamar es Mijajaim, la número 6. Volvemos a Eleazar, Jacós, la número 7, y una orden de los Kohanim muy conocida por todos nosotros, la tengo en color rojo, es el orden de Abijah o Abija, y esa es la número 8. Y así sucesivamente, venían desde la 1 a la 16, dándole una parte a Eleazar y otra parte a Itamar. Y después vienen del 17 hasta el 24, todos son del lado de Eleazar. Los sabios de Israel nos narran que cuando el Eterno escogió a Eleazar para darle la Kejuná Gedolá, para darle el sacerdocio grande o del sumo sacerdocio a las descendientes de Eleazar, Pinjas, por lo que hizo en el asunto de Zimri y Cosbi, él no tenía parte ni suerte con los hijos de Aarón porque ya había nacido antes de que se repartiera la Kejuná. Y el Eterno, por lo que hizo Pinjas, le dio un sacerdocio eterno. Y de ahí dicen los sabios de Israel que se cree que Pinjas es Eliyahu Hanabí, porque a Pinjas se le da una Kejuná eterna y Eliyahu nunca murió, fue llevado en carros de fuego. Y por lo tanto los sabios de Israel deducen que Pinjas es Eliyahu o que Eliyahu es Pinjas. Y el espíritu de Elías no muere, está en todas las generaciones ayudando al pueblo de Israel. Y ahí puse en letra negra abajo de Eleazar Pinjas, nada más que la S quedó un poco abajo. Y más adelante vamos a ver cómo el Eterno, de la línea de Eleazar, viene el sacerdote, el Cohen Sadoc, y de la línea de Itamar viene el Cohen Abiatar. En tiempos de David y de Salomón son muy importantes estas dos líneas, tenerlas en cuenta. Las puse en la parte inferior para que las tengamos en cuenta, pero en el caso que estamos viendo de Elí, en Primera de Samuel, Elí y sus hijos que hicieron las cosas que al Eterno no le agradaban, Elí viene de la línea de Itamar y el Eterno le había hecho la promesa a Eleazar, de tal manera que la Kejuná Gedolá pertenecía a Eleazar. Y los sabios de Israel nos narran en el libro de Jueces que por causa de que un levita que había venido a Jerusalén con su esposa, una concubina, su concubina, ella fue violada por los hijos de Benjamín, y este levita, al encontrar a su concubina que fue violada, él, a manera de dolor y de transgresión y de todo lo que le hicieron, la corta en 12 pedazos y los envía, los pedazos del cuerpo de esta concubina, a cada una de las tribus, lamentando y llorando que cómo es posible que una nación de santidad opere de esa manera. Y desde ese grande pecado de Benjamín, los sabios de Israel nos enseñan que el Eterno le quitó el derecho a los hijos de Pinjas, porque siendo los grandes de la generación y debiendo haber estorbado y eliminado la perversión de en medio de la comunidad de Israel, nunca visitaron los pueblos y nunca prohibieron que se hicieran prácticas, en este caso de inmoralidad, que estos varones de la tribu de Benjamín hicieron contra este levita. Y por causa de que los hijos de Pinjas no hicieron lo propio como líderes de la comunidad enseñando la Torá, el Eterno le dio el derecho de la Kejuná Gedolá, del sacerdocio, a los descendientes de Itamar. Y Elí es de la línea de Itamar. Y el libro de Samuel comienza a narrarnos acerca del líder en ese tiempo, que es Elí, y Elí es de la línea de Itamar. La escritura no nos explica todos estos detalles porque toma por hecho que nosotros vamos a estudiar y a investigarlos y a darnos cuenta de lo que está pasando. Entonces quiero ilustrar con esto la importancia de que Elí y sus hijos que operaban en transgresión habían recibido el premio que no les correspondía y lo tiraron a la basura, con una actitud que no debería de tener alguien que se le da un premio de esta magnitud, que cuando el Eterno le hace una promesa, en este caso a los descendientes de Pinjas y a los descendientes de Eleazar, de entregarles el sacerdocio por siempre y por todas las generaciones, y cuando ellos no hacen lo correcto, guardando ese
regalo tan hermoso que es la Kejuná Gedolá. Cualquiera quisiera ser un Cohen Gadol, pero no es en base a quien quiera, sino tiene que ser descendiente de Aarón y por medio de la línea de Eleazar. Y el Eterno se la transfiere a Itamar, de lo cual Elí era el Cohen Gadol en tiempos del libro de Primera de Samuel. Y esto es sumamente importante. Ahorita lo vamos a ver en el Brit Hadashah de qué manera toma importancia. Entonces, la Kejuná es entregada a la familia de Eleazar. Y aquí tengo la nota. Eleazar perdió la Kejuná por no estorbar a la comunidad en el evento de la concubina de Gibea. Vienen Jueces capítulo 19 y el capítulo 20, si alguien lo quiere estudiar con más detalle. Pero la familia de Itamar recibe la Kejuná en tiempos de Elí, pero la vuelve a perder por causa de los hijos de Elí. Qué terrible que tanto Eleazar como Itamar pierdan el derecho a la Kejuná. El Eterno no da los dones con medida. Cuando Él los da, no los quita. Te los sigue dando, pero tú tienes que administrar sabiamente los dones, los regalos, todo lo que Él te da para que puedas operar en el poder del Eterno, haciendo la tarea que Él te ha dado, que cumplas. En tiempo del reinado de Salomón, Hamelech, del rey Salomón, dice Primera de Crónicas 24, Aarón y sus hijos sacrificaban sobre el altar del holocausto y sobre el altar del incienso para toda la obra del lugar santísimo y para hacer expiación por Israel, conforme a todo lo que Moshe, el siervo del Eterno, había ordenado. Y estos son los hijos de Aarón: Eleazar, su hijo; Pinjas, su hijo; Abishua, su hijo; Buki, su hijo; Uzi, su hijo; Seraías, su hijo; Meharayot, su hijo; Amarías, su hijo; Agitob, su hijo. Y mire el verso 53, Sadoc, su hijo. Aquí podemos ver que Sadoc pertenece al lado de la familia de Eleazar. Esto viene en Primera de Crónicas. Entonces, por esa causa puse aquí a Sadoc en la parte inferior de la familia de Eleazar, porque Sadoc es parte de este ramo de la Kejuná, es de parte de Eleazar. Y voy a continuar leyendo. Primera de Crónicas 24, donde vienen todas las diferentes órdenes sacerdotales o Kejunás. Estas fueron las clases de los descendientes de Aarón. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes de que su padre y no tuvieron hijos. De modo que Eleazar e Itamar sirvieron como Kohanim. Y David, junto con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y Ahimelech, de los hijos de Itamar, los dividió según sus oficios para su ministerio. Puesto que se encontraron más hombres principales entre los descendientes de Eleazar que entre los descendientes de Itamar, los dividieron así: de los descendientes de Eleazar, 16 jefes de casas paternas, y 8 de los descendientes de Itamar según sus casas paternas. Y así fueron divididos por suerte los unos y los otros, porque eran funcionarios del santuario y funcionarios de la casa del Eterno, tanto los descendientes de Eleazar como los descendientes de Itamar. De esta manera vemos que el rey David ya venían divididas los servicios, las Kejunás, desde tiempos de Moshe. Moshe había puesto 4 y 4. Vino Samuel y los dividió 8 y 8, 16. Después vino el rey David e incrementó, y vio que había más descendientes varones de Eleazar que de Itamar, y repartieron los servicios de esa manera. Y podemos ver en esta ilustración que es 1 y 1. Jehoarib 1, Jedaía 1, Jedaía 2, Jeharim 3, Seoharim 4. Una para Eleazar, una para Itamar. Una para Eleazar, otra para Itamar. ¿Qué promedio habría de que la suerte de Abías, de la cual el libro de Lucas nos dice que aquel anciano Cohen llamado Zacarías, de la orden de Abías, qué probabilidad había de que naciera por la línea de Eleazar? Había más probabilidades que naciera de la línea de Eleazar, porque eran muchos más, eran menos de la línea de Itamar. Mas, sin embargo, el Eterno nada pasa por alto. Él tiene todo bien estructurado y nos da los datos
para que nosotros tengamos la información necesaria. Y aquí Primera de Crónicas nos narra todas las órdenes, usted lo puede ver con más tiempo, pero en tiempos del rey Salomón, dice Primera de Reyes, capítulo 2, del 26 al 27. Entonces dijo el rey al Cohen Abiatar: vete a Anatot, a tu campo, porque mereces morir. Pero no te daré muerte en esta ocasión, porque llevaste el arca del eterno Elohim delante de mi padre David, y porque fuiste afligido con todas las cosas que mi padre fue afligido. En otras palabras, Abiatar, el Cohen, le dio la espada a Salomón, porque se fue con Adonías, y Adonías quería tomar el trono. Y Adonías va con Betsabé y le dice: ruégale a tu hijo Salomón, el rey, que si me da a esta jovencita como esposa. Y cuando va Betsabé y le dice: hijo, tengo una petición, dice: habla, dime qué necesitas, madre. Y ella dice: ¿podrías darle a esta jovencita como esposa a tu hermano Adonías? Y Salomón se molesta y dice: ¿por qué no demandas el reino para él también? Porque es lo que está buscando. Y entonces Salomón decide, dice: Adonías tiene que morir, y como Abiatar está de su lado de él, también hasta aquí llegó su quejuná. Pero no lo puedo matar porque llevaba el arca del Eterno. Tiene una medida de santidad en lo que él hacía. Fue escogido por el Eterno. Se le fue dada una quejuná y no puede levantar su mano Salomón contra un ungido del Eterno. Verso 27 dice: así Salomón privó a Abiatar de ser Cohen del Eterno, para que se cumpliera la palabra que el Eterno había hablado acerca de la casa de Elí en Shilo. ¿Qué es lo que el Eterno había hablado acerca de la casa de Elí? Que la quejuná pertenecía a Eleazar originalmente, antes de que los hijos de Benjamín hicieran esa perversión, y el Eterno le entrega ahora a Abiatar el derecho de la quejuná. Pero cuando los hijos de Elí transgreden delante del Eterno, el Eterno dice: no habrá nadie que llegue a grande, van a morir jóvenes en todas tus generaciones. Y aquí está diciendo la escritura en Primera de Reyes que se cumple así la palabra, que no iba a terminar su quejuná de Atar. ¿Por qué? Porque transgredió desde tiempos de Elí. En otras palabras, los hijos de Elí están afectando 100 años casi después a Abiatar, que es descendiente de Itamar, por lo que hicieron sus ancestros. Y la pregunta es: ¿qué estamos pagando nosotros por lo que hicieron nuestros ancestros que no nos hemos dado cuenta? ¿Hay un hábito en nuestra vida que no nos deja ser libres? Si en mi casa hubo idolatría, ¿acaso tiendo a la idolatría? Si en mi casa hubo adulterio, ¿acaso tiendo al adulterio? Si en mi casa hubo transgresiones de cualquier otro tipo, ¿puedo examinar mi caminar, arrepentirme delante del Eterno y decir: no quiero que esto venga sobre mí y sobre mis hijos? ¿Por qué? Porque todos y cada uno de los miembros de la comunidad de Israel somos responsables unos de otros. Y lo que a mí me afecta y no lo arreglo en mi generación, le va a afectar a mis hijos. Y lo que mis hijos no arreglen en su generación, le va a afectar a mis nietos. Y si mis hijos ven que yo soy responsable en mi familia, en mi generación, estoy inculcando en ellos responsabilidad para que ellos arreglen lo necesario en su generación. Y de esa manera, el pueblo de Israel opera en responsabilidad durante todas sus generaciones, porque tenemos que aprender de los errores de nuestros ancestros para tener vidas mejores en cada generación. Y Primera de Reyes, capítulo 2, en el verso 35, dice: en su lugar, el rey nombró sobre el ejército a Benaía, hijo de Joiada, y el rey nombró al Cohen Sadoc en lugar de Abiatar. ¿De quién es descendiente Sadoc? Ya lo vimos anteriormente, de Eleazar. Entonces, vuelve nuevamente la quejuná a regresar a quien se le había dado al principio, a los descendientes de Pinjas. Y así permaneció por muchas generaciones. Cuando el rey Salomón se la quita a los descendientes de Itamar, se la vuelve a regresar a quien se la había dado el Eterno originalmente. ¿Pero por qué? Porque la casa de Itamar está operando de una manera incorrecta. Y el Eterno le quita el derecho y se la da. Tal vez en esta ocasión los descendientes de Sadoc descienden a enmendar el error de sus ancestros y de aquí en adelante continuar en justicia. Se le está dando una nueva oportunidad, la cual el que la puede percibir jamás la volvería a perder
de su responsabilidad. Y tengo una nota en la parte inferior, dice, la Kejuná Gedolá permaneció en la casa de Sadoc, o sea, Eleazar, a través de los hijos de Pinjas, hasta que se corrompió esta Kejuná en el siglo I. En otras palabras, desde tiempos de Salomón permaneció el derecho a los descendientes de Eleazar por medio de Sadoc hasta tiempos de Yeshua, y así permaneció. La pregunta que ahora viene hacia nosotros, ¿por qué causa en el libro de Lucas, dice en el libro capítulo 1, verso 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto Cohen llamado Zacarías, viene del orden de Abías, pero Abías es de Itamar. Y lo último que nos narra la escritura es que Salomón le da el derecho a la Kejuná a la casa de Eleazar. Y ahí permaneció. La pregunta es, ¿cuándo se le dio el derecho nuevamente al orden de Abías para que esté oficiando en el santuario? Porque el libro de Lucas está diciendo que Zacarías es descendiente de Abías y Abías es descendiente de Itamar. En otras palabras, Juan Bautista es ancestro de los hijos de Elí, de la casa de Elí. De ahí viene Juan Bautista. Quienes vienen de los hijos de Aarón, Zacarías y Elizabeth. La Kejuná había estado en la casa de Eleazar y ahora regresa a la casa de Itamar, cuando se empezó a pervertir. El libro de Lucas dice, y el ángel le dijo, no temas, Miriam, porque has hallado gracia delante del Eterno. Y aquí que concebirás en tu seno y darás luz a un hijo, y le pondrás por nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, Ben Elión. Y el Eterno, el Creador, le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces Miriam dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que yo soy una alma, una virgen, una joven virgen. Respondiendo el ángel, le dijo, el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo del Eterno. Verso 36. He aquí que tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, a la que llamaban la estéril. En otras palabras, verso 36 dice, he aquí que tu parienta Elizabeth se cree que era prima de Miriam, y si Elizabeth es de las hijas de Aarón y Zacarías y vienen de la familia de Itamar, en otras palabras, usando la lógica, deducimos que Yeshua o Miriam vienen también de la familia de Itamar y son descendientes de Elí. Y hay profecías que nos hablan que cuando venga el Mesías, él también va a ser de la casa de Aarón. Por eso es Cohen y también el rey. Es Cohen porque viene de la casa de Aarón y es Melech porque es de la casa de Judá. En Yeshua se cumplen las dos. Él es el Cohen Gadol y él es también el Melech Israel. Pero jamás nos podríamos imaginar que Yeshua viene a ser descendiente de la casa de Elí, de la familia de Itamar. Y el Eterno le había dado la Kejuná Gedolá a los descendientes de Eleazar por medio de Pinjas. Pero en este caso, de alguna manera, por cuanto no hicieron lo correcto, la Kejuná fue transferida a la casa de Itamar. Y de esta manera, Yeshua es familiar de esta familia, descendientes de Aharón. La profecía que vimos al inicio en contra de Elí y su descendencia dice, tus descendientes morirán jóvenes. ¿Quién murió joven en el Brit Hadashah? Yohanan Hamadbil. La escritura nos dice que Yeshua era como de 33 años y medio cuando es puesto en el madero. Juan no participó de los dones del Ruach HaKodesh cuando Yeshua es puesto en el madero y resucita y le dice a los discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos de poder de lo alto. Y el libro de los Hebreos, ya lo hemos mencionado muchas veces, que dice que quien probó de los dones venideros no puede transgredir voluntariamente porque no queda más que una horrenda expectación de hervor eterno a quien sabe que Yeshua le da el don del Ruach HaKodesh y vuelves a transgredir voluntariamente, es como volver a crucificar al Hijo del Eterno voluntariamente. ¿A quién
se le otorgue un regalo como la salvación o el perdón de pecados por medio de la ofrenda de Yeshua HaMashiach, y aún así no le importa y sigue transgrediendo voluntariamente, no le espera más que una horrenda expectación de fuego y de hervor eterno que ha de devorar a los adversarios. Yeshua murió a los 33 años y medio en el madero y Juan fue decapitado antes de eso. ¿Por qué Juan muere joven? ¿Por qué Yeshua muere joven? Por la maldición que había puesto el Eterno sobre los descendientes de la casa de Elí. Dice, no habrá varón en tus descendientes que vivan largos días. Todos morirán en la flor de su juventud. Y esta maldición alcanza hasta tiempo del Brit Hadashah, en tiempo de Juan. Y Yeshua también es de la casa de Elí, quien es de la casa de Itamar. Y tanto Yeshua como Yohanan murieron jóvenes, pero a pesar de que Juan murió joven, logró establecer la Kejuná Gedolá del Mesías. La profecía dice, levantaré para mí un Cohen fiel. Está hablando de Yohanan, de Juan, que vino con el espíritu de Elías. Dice, él hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa permanente, y él andará siempre delante de mi ungido. Y Yeshua mismo dijo, si quieren recibirlo, este es el Elías que ustedes han esperado, a Juan. Juan es el que vino con el espíritu de Elías. Y de esa manera podemos nosotros entender la importancia de la responsabilidad que hay cuando a uno le es entregada una responsabilidad, valga la redundancia, y que no somos responsables de la tarea que nos es entregada. En este caso, los descendientes de Eleazar perdieron su derecho a la Kejuná por no instruir al pueblo en justicia. Y el Eterno le entrega el derecho de la Kejuná a los hijos de Itamar. Y cuando los hijos de Elí obran en iniquidad, el Eterno ya lo que quería era quitarles la vida para que no transgredan ni hagan al pueblo transgredir. Y los quita inmediatamente y le transfiere la Kejuná nuevamente a Eleazar. Y por ahí estuvo durante siglos, durante generaciones, hasta que vino el tiempo de los jasmonianos y al final, después de los jasmonianos, cuando vienen los romanos, se corrompe la Kejuná o el sacerdocio y finalmente es vendido a Anás y Caifás, los cuales no eran descendientes de la casa de Aarón, y aquel Cohen que se escoge el Eterno, que dice en la profecía de Primera de Samuel, que es Juan, viene a oficiar delante del Eterno y viene anunciando la venida del Mesías. Y cuando Yeshua viene, él declara y dice que Juan es Elías, que le han ahora quitado la vida, pero que vendrá nuevamente a anunciar la venida del justo, a establecer el reino inconmovible